Saludos amigos y amigas. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre las tradiciones y las costumbres del pueblo dominicano. El día pasado estuve conversando con unos amigos y unos familiares sobre el porqué de algunas tradiciones y algunas costumbres que se dan en el pueblo dominicano, algunos usos y costumbres, como se dice. Y para sorpresa mía, aquellos que deberían saber de qué se trataba no sabían de por qué. Simplemente sabían que se hacían las cosas y de hecho cómo hacerlas, pero no sabían por qué. Entonces eso me llena de preocupación porque un pueblo si quiere preservar su identidad, tiene que saber el porqué de sus tradiciones y costumbres, los usos, o sea, por qué. Porque, como yo había dicho, las tradiciones tienen un fondo espiritual. O sea, la costumbre es un acto repetitivo que incluso ciertos animales, los mamíferos superiores, la mayoría pueden aprender costumbre. A un perro usted lo acostumbra a repetir algo y él lo va a hacer. Y así otros animales. Pero la tradición es propia de la cultura humana. Es propio de algo que tiene un valor, de un valor espiritual para quien participa de esa tradición. Entonces, en ese sentido, muchas de las tradiciones dominicanas están desapareciendo porque sus cultores han ido muriendo sin pasar ese conocimiento a las nuevas generaciones. Entonces, vemos que al desaparecer los cultores originales, dígase nuestros abuelos y abuelas, sin explicar el por qué, cuál era el sentido de lo que hacían y por qué lo hacían, las nuevas generaciones, en este caso la de mi padre, mi madre, siguieron repitiendo al pie de la letra lo que vieron que hacían sus mayores, pero como una mera repetición, como una costumbre más. O sea, por ejemplo, usted se acostumbra a llevarse a comer con la mano derecha, pero bueno, si te hubieran acostumbrado a comer con la izquierda, pues tú comerías con la izquierda sin problema. La costumbre es un acto repetitivo que no tiene mayor trascendencia. Recuerdo algunos rituales que se realizaban cuando moría alguien y me interesé por saber, eso fue recientemente, me interesé por saber el porqué de aquellas prácticas y me encontré la sorpresa de que la mayoría de los mayores que se suponía sabían el porqué, sabían menos que yo sobre el asunto. Por ejemplo, una de las cosas es, yo pregunté, ¿por qué cuando moría alguien se hacía necesario botar todo el agua que había almacenada en la casa? Eso generalmente se daba en el contexto del campo, que el agua se almacenaba en tinajas, en galones y esas cosas. Entonces, yo observé desde niño, eso hace mucho, ¿verdad?, que cuando moría alguien, inmediatamente había que botar todo el agua que estaba almacenada, la tinaja, la de cocinar, todo el agua se botaba. Entonces, ¿cuál era el sentido de esta práctica? ¿Por qué se hacía? Según la tradición, las personas al momento de morir sienten mucha sed y una vez muertos acuden a beber en el lugar donde aparezca el agua. Entonces, ¿por qué en el campo se botaba todo el agua almacenada? Yo recuerdo que eso pasó donde la tía Pacuala, porque no se sabe a ciencia cierta en qué lugar fue que el difunto bebió. No se sabía si fue en la tinaja, si fue en el agua que estaba en la cocina, en la que estaba en el tanque, no se sabía. Y como no se sabía dónde fue que bebió, entonces como medida profiláctica, o sea, de salud, porque nadie va a consumir un agua donde un muerto, que ya es de otro mundo, bebió. Entonces había que botarla. Yo recuerdo eso, lo recuerdo claramente porque desgraciadamente hace mucho tiempo, yo supongo que tenía algunos 10 años, murió una primita que se llamaba Matilde, decían Matilda, era hija de Reina, la hija de tía Pacuala, y entonces tía Pacuala y su hijo.
Entonces yo recuerdo cuando esa muchachita murió, no recuerdo que era cuestiones como del hígado, yo sé que se le hinchaba el vientre. Y ella murió. Y ese día que ella murió, era, era en la noche. Entonces inmediatamente ella murió. Los hombres, cuando alguien moría en el campo, se ponían en acción inmediata. El papel de las mujeres era bien claro. Era recluirse en el aposento, a darle soporte a la doliente, a las mujeres dolientes, a llorar ahí, a elaborar su duelo. Entonces las mujeres tenían ese papel. Ahora los hombres se ocupaban de todos los oficios que había que hacer. Buscar la leña, buscar agua, fregar, colar el café, barrer. O sea, porque había que limpiar la casa porque inmediatamente moría alguien, se llenaba la casa de vecinos. O sea, en solidaridad todos los vecinos acudían cuando se enteraban de que alguien había fallecido. Entonces yo recuerdo que comenzó mi tío Fermín, Narciso, mi papá, el mismo hijo que era el abuelo, pero que aunque estaba dolido, los hombres se integran al trabajo. Entonces yo era de que hombre ya, con 10 años, oiga eso, como a las 9 de la noche. Entonces yo veo que están botando todo el agua, me mandan a sacar una mata de jengibre de esa para hacer té, porque iban a llegar gente. Y para amanecer había que hacer té, mantener algo. Entonces, yo recuerdo que era detrás de la casa de tía Pascual, en la cocina, donde esa vaina estaba llena de vidrio y de aroma y de puya. Y yo tenía un miedo, pero un miedo terrible. Imagínense, un muchacho de 10 años leyendo todos esos cuentos del campo. Yo sé que entré con los ojos cerrados para allá, detrás de esa casa, desde la cocina. Entré, llegué, arranqué las matas que se solicitaban, regresé a la cocina. Era Fermín que estaba ahí preparando el té. Entonces, oh sorpresa, no hay agua. ¿Y qué ustedes creen que? Como a las 9 de la noche, solo me dijo, me dio 2 galones y me dijo, ve, búscate 2 galones de agua. Al agua, como le decían allá. Al agua era un pozo que quedaba cerca de la casa de Narciso. Hermano, mire, yo me imaginaba que iban a salir todos muertos era en el camino, pero como a los 10 años en el campo ya usted es considerado un hombre en potencia, o sea, le van asignando trabajos que no son de muchachos, sino trabajos de responsabilidad. Y yo no podía negarme ni podía decir que tenía miedo. Arranqué. Yo recuerdo que iba con los ojos cerrados, con los ojos cerrados, hermano. Llegué al pozo. Esas son cosas que uno la cuenta y uno no, como que no se la cree hoy, porque ese pozo era peligroso, era un pozo hondo. Uno pudo resbalar y caerse ahí, un muchacho, imagínese, pero así en el campo es así. O usted aprende a hacer lo que hay que hacer, o no sobrevive. Bueno, pues llegué con mis galones de agua y yo sé que gané unos puntos ahí ya como hombre, gané unos puntos ya como adulto, porque hice lo que se me pidió. Ya había mucha gente cuando llegué, ya habían llegado los vecinos, o sea que yo desaparecí del mapa en cuanto a la importancia para hacer oficio, porque habían llegado otra gente y se integraron, ¿no? Ustedes saben que la solidaridad en el campo es muy efectiva, sobre todo cuando muere alguien. Pues le cuento esto porque eh, es importante en el campo cuando muere alguien botar el agua porque se piensa que el muerto va a beber donde hay agua. También, en ese mismo sentido, ocurría que cuando moría uno de los mayores, ya dígase un abuelo eh, o un tío, que le había ofrecido una pela a un muchacho malcriado, si él moría sin haberle dado esa pela, imagínense ustedes qué había que hacer. Había que agarrar al muchacho y el mismo muchacho estaba deseoso de que le dieran su pela. Había que agarrar al muchacho y darle su pela, la pela que el fallecido no le dio, y meterle la vara en la caja para que ese muerto no se quedara con esa pendencia, como yo decía, que no se quedara con eso pendiente y quisiera volver a darle la pela al muchacho. Entonces, el mismo muchacho estaba agradecido de que se le diera su pela.
Otro asunto con relación a los muchachos que se, que se hacía era que cuando moría uno de los mayores, eso ocurría generalmente con los abuelos, y digo los tíos que querían mucho a un muchacho. Entonces, cuando un abuelo quería mucho a un nieto, sobre todo un muchacho pequeño, y ese cariño era evidente, entonces lo que se hacía era que se le tomaba la medida con una tira. No recuerdo si la tira tenía que ver con color o eso, sí, le preguntaré quizá a mi mamá para que me diga. Pero lo cierto era que le tomaban la medida de los pies a la cabeza al muchacho. A todos los muchachos que esa persona que falleció le tenía mucho cariño, le tomaban la medida y le echaban esas medidas en la caja. Eso también era una medida, era una forma de evitar que el fallecido, que el muerto, quisiera llevarse para el otro mundo a ese muchacho que él le mostró mucho cariño, le mostró mucho amor. Entonces, todas esas cosas se hacían. Otro asunto que se hacía, pero con mucha rigurosidad, era un asunto serio, era que cuando iba a pasar frente a la casa nuestra, frente a nuestra casa, o frente a la casa de cualquier vecino, un sepelio, un velorio, un mortorio, entonces todos los vecinos debían salir antes de que pasaran la caja con un jarro de agua y echarlo en el camino. Todo el mundo tenía que hacer eso. Tan serio era ese asunto que cuando la familia tenía que salir en los días en que se sabía que por el camino, y generalmente en los campos la gente hace la casa cerca de los caminos, o vamos a decir que al revés, los caminos lo hacen cerca de la casa, pero lo cierto es que si en torno al camino vecinal, al camino principal, por lo menos en el campo mío, estaban ubicadas todas las casas. Entonces que esa persona murió, el vivo, en este caso el vivo murió con sed y ya de muerto va a tratar de tomar agua donde encuentre. Entonces, si usted no le echaba ese jarro de agua para que el muerto bebiera ahí, era muy probable de que no se fuera a beber en su tinaja, en sus galones, donde usted tuviera agua almacenada. Y esa cosa entonces se llevaba muy en serio. Bueno, podríamos seguir tratando otras tradiciones del pueblo dominicano en cuanto a los muertos, porque otra de las cosas que se observaban con mucha rigurosidad, bastante, era la forma en que se debía sacar al difunto de la casa. O sea, generalmente lo velaban en la casa de donde falleció, o sea, donde vivía. Y a la hora de sacarlo, entonces se tomaba muy en cuenta que la caja tuviera los pies hacia afuera, o sea, sacar al muerto con los pies en dirección hacia el camino, no al revés. Cuestión de que vete, o sea, alejar al fenecido de, del escenario nuestro, porque se tenía la creencia de que si se sacaba el muerto, la persona fallecida, en dirección hacia la casa, hacia adentro, de que este iba a llevarse a uno por uno, cada 7 días se iba a llevar a uno de la familia. Entonces se tomaba en cuenta mucho eso, pero mucho.